La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Amado Padre, nos acercamos a ti una vez más, desde nuestro corazón, para adorarte, para rendirnos a ti. Bueno eres, excelente Dios. Gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias por habernos elegidos para ser tu pueblo, para salvarnos. Gracias. Te honramos, Señor. Te adoramos. No nos queda otra que caer a tus pies en adoración, Señor. Desde nuestra alma, Padre Santo. Dios mío, venimos también para escuchar tu voz. A tus pies nos postramos para escuchar tu voz, Señor. Esa voz que nos alimenta, esa voz que también nos santifica. Es tu palabra quien nos santifica, nos limpia. Abrimos nuestro corazón para que esa palabra produzca un lavado profundo hoy. Te pido que hables a los corazones incrédulos que hoy están aquí presentes, o a aquellos que nos van a escuchar a través de las redes. Señor amado, nos postramos nuevamente ante ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Capítulo 4. Vamos a hacer lectura del primer versículo. Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es uno de los episodios más impresionantes de todo el Nuevo Testamento. Este relato, versículos 1 al 11, sumamente impresionante. Este relato está conectado al bautismo de Jesús. Los tres evangelios sinópticos lo relacionan. Inmediatamente después del bautismo, el Señor fue tentado por el diablo. En el bautismo Jesús acepta su tarea y misión como el siervo sufriente de Jehová, Isaías 52 y 53, donde Dios iba a descargar su ira. Hoy he titulado el tema Características de la tentación de Jesús. Es el título que le di a este tema, basado en el versículo 1 de Mateo 4. Características de la tentación de Jesús. Vamos a leer ese versículo y releerlo y volverlo a leer cada vez que vamos a extraer alguna característica. Vuelvo al versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Conseguimos un verbo,
fue llevado. Dos aspectos voy a considerar en este verbo. Uno, lo que conocemos como el léxico o el significado del verbo. Y otro, la construcción gramatical del verbo. Desde el punto de vista del léxico, este verbo significa conducir, significa traer y significa, como está traducido aquí, llevar. Tiene dos palabras en los originales y una de esas palabras significa arriba, llevar hacia arriba, ser conducido hacia arriba. Algunos historiadores que conocen el área geográfica dicen que este desierto tiene una altura de 500 metros sobre el Jordán. Indudablemente fue llevado arriba, conducido. Jesús fue traído, fue llevado, fue conducido. De acuerdo a Marcos en su paralelo de este relato usa el verbo impulsado. Originalmente tiene la idea de ser arrojado por una fuerza, sugiere una fuerza. En el bautismo, Jesús, sobre él descendió el Espíritu Santo, corporalmente como una paloma. Vino sobre Jesús y toma el control de Jesús. Es la idea que tiene esta palabra en su léxico y gramaticalmente la fortalece. Gramaticalmente está en voz pasiva. Es decir, alguien realiza la acción sobre Jesús. Y aquí lo dice claramente el verbo, la frase o la oración, por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos indica esto? La primera característica que yo encuentro acá en cuanto a la tentación de Jesús, Él entra en un terreno de la tentación estando totalmente sujeto a la acción del Espíritu Santo, en una total sujeción a la acción del Espíritu Santo. Aquí encontramos una doctrina acerca del Espíritu Santo que se conoce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como llenura. La llenura del Espíritu. Jesús estaba en esa condición, pleno, completo, lleno del Espíritu Santo. Es una característica del cristiano bíblico, hermanos. Es lo que la Biblia espera de cualquier cristiano, desde el más pequeñito hasta el más grande. La llenura del Espíritu Santo. Incluso es un mandato. Jesús entra en el terreno de la tentación lleno, pleno, bajo la sujeción y control absoluto del Espíritu Santo. Esta doctrina lo encontramos en Efesios. Yo le invito que por favor me acompañe. Efesios 5:18. Hay una prohibición en ese versículo. La prohibición es: no os embriaguéis con vino, no se emborrachen. Es la prohibición. Está prohibido, la Biblia prohíbe la borrachera en un cristiano. No se emborrachen. En lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Ahí está el mandato. Hay una prohibición y un mandato. Sed llenos del Espíritu.
Este mandato exige obediencia. Hermanos, todos los cristianos estamos obligados por la palabra de Dios a ser llenos del Espíritu Santo. La idea de ese verbo es un mandato, es para todos, es constante, es la idea de que como está el verbo allí en Efesios 5:18, y tiene la idea pasiva, es decir, la idea es como que el Señor está diciendo, Dios, el Espíritu Santo, quiere llenar su vida, déjese llenar. Es lo que tiene la idea de este verbo. Déjense llenar por el Espíritu Santo. Quizás una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo dejarme llenar por el Espíritu Santo? La misma Biblia responde, no satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 y 17, creo que es, sí. Y Romanos dice, no pensando, sino en las cosas del Espíritu, no en otra cosa. Regresamos a Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La mejor manera de pisar el terreno de la prueba y salir victorioso es estando bajo el control del Espíritu Santo. Es la mejor manera. Mire usted lo que dice Santiago 4. Cómo de una enorme relación tiene un versículo con otro, porque es la palabra de Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En otras palabras, estén bajo el control del Espíritu Santo y pisen el terreno de la prueba y saldrán victoriosos. Es otra forma de decirlo. Cuando Israel en el Antiguo Testamento nos ilustra la vida cristiana hoy. Cuando Israel enfrentó a sus enemigos, sin la dirección de Dios cayó derrotado. Siempre lo hizo. Enfrentó a Ai, recuerdan una vez que entraron a la tierra prometida después de derrotar a Jericó y no estaban bajo la dirección del Espíritu Santo, y un pueblo pequeño con un pequeño ejército derrotó a Israel. Aquí coloqué una nota de Deuteronomio 1:41. Cuando vamos a buscarlo, acompáñenme por favor. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Moisés le está contando la ley, narrando de nuevo la ley al pueblo de Israel. Le cuenta la ley de nuevo porque los hombres que se habían rebelado en el desierto habían muerto y se había levantado una nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, y Moisés les recuerda la ley. Eso es de Deuteronomio. Vamos a leer desde el versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo:
No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Le dice esto porque habían enviado los espías y los espías trajeron un informe negativo. 10 espías. Moisés envió 12 espías a la tierra prometida a supervisarla y 10 de ellos trajeron un informe negativo. Y la nación respondió a ese informe diciendo cosas contra Dios y contra Moisés. Incluso amenazaron matarles. Y entonces Moisés le está recordando esto. Dice el 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al mar rojo. Dice el 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y os disteis oído, y no disteis oído, disculpen. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestros encuentros el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Si pisamos ese terreno de nuestros enemigos, sin la sujeción, sin el control del Señor, aquí tenemos un ejemplo. La nación fue derrotada. A la nación que se le había ofrecido una tierra y que Dios iba a entregar sus enemigos, pero como no estaban bajo el control del Señor, sino por el contrario se habían rebelado, cayeron derrotados. Una de las características que encontramos entonces en la tentación de nuestro Señor Jesucristo es que Él pisó el terreno de la tentación en total control y sujeción a la acción del Espíritu Santo. Es importante eso, es clave, hermanos. Nos dice mucho a nosotros, para nuestras vidas. Si pisamos ese terreno, llámese prueba, llámese tentación, bajo el control del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, la victoria está garantizada. De lo contrario, no. De lo contrario es la derrota. Es ahí salir con las tablas en la cabeza, como se suele decir. Volvemos a Mateo 4:1. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Una segunda característica que encontramos de la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo, o que experimentó nuestro Señor Jesucristo, es el escenario de la tentación. El desierto. Aquí habla del desierto. Fue llevado al desierto. Vamos a ver dos enfoques del desierto. Número uno, el desierto en la Biblia representa el lugar de la prueba, pero también representa el lugar de la formación del carácter del cristiano.
Ningún cristiano se forja con un carácter como Dios quiere estando en el palacio, estando en la comodidad. Es necesario el desierto. Llámese como se llame. De pronto una crisis económica, de pronto una crisis matrimonial o una crisis con su hijo, familiar, puede ser tu desierto. Dios forja el carácter en el desierto. Muchas veces Él mismo nos mete en el desierto y vivimos tremenda ansiedad. Y decimos, Señor, tú eres un Dios de paz, es verdad. Pero ahí debemos buscar la paz. Donde se nos fue el sueño, pasamos toda la noche entera sin dormir, porque estamos cruzando un desierto. Tenemos varios casos en la Biblia de personas que Dios forjó su carácter en el desierto. Moisés comienza su ministerio a los 80 años de edad. Queremos comenzarlo a los 15 años, ¿verdad? Tenía 80 años de edad cuando comenzó su ministerio, Moisés. 40 años había vivido en el palacio. Dios lo sacó del palacio y lo envió al desierto. Y vivió en el desierto 40 años. Es más, recibe el llamado de Dios como libertador de Israel en el desierto, estando en el desierto. Los desiertos son necesarios, hermanos. Son necesarios en su vida. Llámese problema familiar, llámese una separación conyugal, una crisis económica, una enfermedad crónica. Cuando es una gripecita, no le prestamos mucha atención. Pero cuando nos dicen es un cáncer, o nos dicen otro tipo de enfermedad, es un desierto. Tenemos el caso de Israel. Israel estuvo esclavizado más de 400 años en Egipto. Dios le promete una tierra, pero salir de la esclavitud y llegar a la tierra prometida representó pasar por un desierto. Tenía que pasar obligatoriamente por el desierto. Acompáñenme en Deuteronomio 8:2. Por favor, Deuteronomio. Capítulo 8. Dice la Biblia: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo dice claramente. Lo que representó el desierto para Israel, prueba, forjación del carácter de esta nación. Se le dieron los mandamientos en el desierto. Se le dio toda una cultura en el desierto. Tenemos otro ejemplo, el Bautista. Juan el Bautista.
Jesús, cuando habla de Juan el Bautista, lo relaciona con el desierto. Él, después que manda a preguntar a través de los discípulos, el Bautista manda a los discípulos de él a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o había de esperar a otro. Y Jesús responde: ¿qué saliste a ver al desierto? El Bautista estaba conectado con el desierto. ¿Y qué clase de profeta era el Bautista? El desierto representa un lugar para también tener comunión con Dios. Ahí en medio de la crisis, comunión con el Señor, aislados, desconectados de esto. Esto distrae muchísimo. Es bueno, pero distrae también muchísimo. Muchísimos de ustedes están adictos a ese aparato. Muchísimos. También el desierto representa un lugar donde moran los malos espíritus y los demonios. También representa ese lugar. Hay escenarios donde hay mayor actividad demoníaca. Hay lugares así, con mayor actividad satánica, demoníaca, aunque todo el planeta está bajo el maligno, dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. Este planeta está ocupado por Satanás, especialmente conduciendo a los hijos de desobediencia. Vamos a ver Mateo 12:43. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al desierto relacionado con los demonios? Capítulo 12 de Mateo. Versículo 43, 12:43. Dice la Biblia: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Lugares secos. No lo dice claramente desierto, pero se está refiriendo al desierto. Buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Está hablando de una generación que lo está mencionando en el versículo 38 en adelante. Una generación que está pidiendo señal. Cuando alguien pide milagros, hermano, indica que es un incrédulo y es una mala generación perversa. Y dice que así va a acontecer con esa generación. Lo que va a hacer los demonios con su vida. Pero de acuerdo a esta referencia, moran en los desiertos. Isaías 13 relaciona los espíritus malos, perversos, demoníacos con el desierto. Isaías 13, 21. Voy a leer desde el 20. Dice: nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada,
sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Y usted me dirá, ¿dónde están los demonios? Y vamos a responder con la misma Biblia. Apocalipsis 18:2 hace referencia a esto mismo. Se refiere a esto mismo. Y allí sí menciona los demonios. 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Allá en Isaías menciona el desierto, las fieras del desierto. Y aquí ahora me dice que habitan demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Incluso menciona animales endemoniados. Hay animales que a usted verlos le producen miedo. Y de acuerdo a las Escrituras, lo que menciona la Biblia como inmundos son animales receptores de demonios. Y por eso la Biblia los califica como tales. Entonces, regresamos al texto origen, Mateo 4:1. Encontramos las características de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Sujeto, bajo el control absoluto del Espíritu Santo, yendo a un lugar, el escenario donde se da la tentación, el desierto. Para ser tentado, continúa diciendo el versículo. Mateo 4:1, para ser tentado por el diablo. Para ser tentado, nos habla de la naturaleza de la tentación. La palabra que traduce tentación aquí tiene dos significados. Tiene dos significados. Por un lado significa prueba. No necesariamente alguien que es inducido a pecar. Eso significa esa palabra. Cuando el Espíritu Santo impulsa al Señor al desierto, el Espíritu Santo no lo impulsó para que él pecara, no. Lo impulsó para que Jesús fuese una prueba. Satanás lo convierte en un anzuelo para que él pecara. Son los dos significados que tiene esta palabra. Prueba significa prueba, así como Dios probó a Abraham cuando le pidió su único hijo. Ese significado que tiene esta palabra. También es el mismo significado que tiene en Santiago 1:2, cuando dice que nos estemos en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahí no se refiere a ser inducido a algo malo. Ese es uno de los significados que tiene esta palabra, y que aquí en Mateo 4:1 tiene los dos significados. Uno, para el Espíritu Santo, la intención del Espíritu Santo de llevar a Jesús a ese terreno. Y el otro significado es de lo que Satanás hace de eso. Tentación también significa inducir a alguien a hacer lo que no está bien, que es contrario a la moral y a la ley de Dios, que fue lo que hizo el diablo. Cuando estudiamos cada una de las tentaciones, el diablo
lo que le metió al Señor fue zancadillas para que él se apartara del propósito del Padre Celestial. Esta tentación de Jesús es misteriosa. Es una tentación misteriosa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no tenía deseos malos. Jesús no tenía concupiscencia. Y la tentación siempre se engancha de los deseos malos del corazón. Cuando el Señor cuando Satanás me trae una tentación a mí, Él sabe cuáles son mis malos deseos y Él me va a lanzar el anzuelo allí. Con Jesús no. Por eso la tentación de Jesús es misteriosa. En Él no había malos deseos. Veamos qué dice Santiago 1. Yo le invito a que me acompañe con el texto de Santiago. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí se refiere a esa tentación mala, a ese anzuelo para hacernos salir de la voluntad de Dios y pecar. Dios jamás hace eso. Jamás. Es lo que está diciéndonos el texto. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Jesús no pudo haber recibido un anzuelo. Toda la tentación que vino sobre Jesús vino de afuera. Muchas de nuestras tentaciones vienen de nuestro propio corazón, muchísimas de ellas, y se las achacamos al diablo. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muchas veces el Señor sí nos mete en prueba, hermanos, pero no en tentación. ¿Y sabe qué hace la prueba? Nos muestra a nosotros el área descompuesta de nuestra vida para que nos arrepintamos. Para que nos arrepintamos. En el día de ayer atendía una familia. Andaba con mi esposa. Y conversábamos porque es una familia que tiene muchos problemas, mucho conflicto. Y hermanos, más de una hora escuchando, lanzándole uno culpas al otro. Y dije, vamos a terminar esto. No podemos seguir así. Es necesario que cada quien reconozca su culpa y pida perdón. Así es como se solucionan los asuntos. No lanzarles culpas a otro. Cuando el Señor nos pone prueba es para mostrarnos nuestras áreas descompuestas y pedamos perdón. Nos arrepintamos. Eso es lo que hace el Señor. Regresamos al texto de Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el
espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Casi nada. Ahí estaba Satanás esperando al Señor. Dice la narración de los evangelios que el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Mientras estaba en el ayuno, no lo tentó. El diablo lo esperó. Allí estuvo. Lo esperó al final de los 40 días y 40 noches. Cuando hubo una necesidad que se despertó en él, entonces vino la tentación. Siempre las tentaciones entran por necesidades, hermano. Si usted tiene necesidades sexuales, por allí va a venir. Si usted tiene necesidades afectivas, emocionales, por allí va a venir. Si tiene necesidades económicas, por allí va a venir. Es un enemigo astuto. El diablo no es sabio, sino astuto. Y la gente que está en el reino de las tinieblas, ninguno es sabio, sino astutos. Aquí encontramos entonces una característica que es la naturaleza de quien lo tienta. El enemigo, el diablo, el tentador, lo dice el versículo 3. Y vino a él el tentador. El diablo es un ser real, no es imaginario. Ese nombre, ese concepto, diablo, es un nombre propio. Es un nombre propio. Y le corresponde a él. Ni se le ocurra colocárselo a un animalito, menos a una persona. Y he escuchado de personas que le tienen ese apodo. ¿Usted conoce a alguien con ese apodo? Yo también. Es un nombre propio. Y se le atribuye solo, la Biblia se lo atribuye solo a él. Y de acuerdo a la Biblia hay un solo diablo, uno solo. No son los diablos, es un solo diablo. Muchísimos espíritus inmundos, llamados demonios, pero ellos no son diablos. Hay uno solo. Y ese nombre significa, oiga bien, acusador. Eso es lo que significa diablo. Acusador. El diablo se caracteriza por acusar a Dios ante nosotros. Lo acusa de mentiroso, así lo hizo con Adán y Eva. Con que Dios les ha dicho, ahí venía camuflado una acusación, acusando a Dios de que Dios es mentiroso. No moriréis. ¿Se acuerdan el relato? Es decir, Dios mintió, pero también nos acusa a nosotros ante Dios. Es un acusador por excelencia, es un abogado acusador. La Biblia describe el cielo como un tribunal, y ahí va ese acusador. Todavía sigue entrando a la presencia de Dios. Hay algunos pasajes bíblicos que mencionan a este maligno acusador. Job 1. Job capítulo 1 dice, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La opinión de Dios acerca de Job. Qué tremenda opinión, ¿verdad? ¿Qué opinión tendrá el Señor de mí? ¿De usted? ¿Será que dirá así: mujer recta, hombre recto, íntegro? ¿O tendrá otra opinión el Señor? Dice el 9, ahí viene la acusación de este maligno espíritu satánico, el diablo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Una pregunta con astucia y sugiriendo algo de fondo, diciendo: Job es un interesado. Es lo que estaba diciendo. Job te sirve porque él es un interesado. Tú le has dado bienes económicos y tiene buena salud y tiene una buena familia, por eso te sirve. Y luego él viene a hacerle la sugerencia a Dios: quítale todo para que tú veas lo que va a hacer delante de ti. Pero ahí tenemos este acusador. Satanás aflige a la raza humana con sufrimiento. Él produce trastornos mentales. Mucha gente está atormentada a causa de la intervención de Satanás. Mucha gente está tomando pastillas psiquiátricas, pero detrás de eso hay un espíritu. Hay un ejemplo en la Biblia: Saúl. Saúl, cuando usted lo estudia, si estudia algo de psicología, parece que tenía una esquizofrenia. Pero la Biblia dice que había un espíritu que lo atormentaba. Un espíritu lo atormentaba. Muchas personas están sufriendo mentalmente porque detrás de eso está Satanás, el diablo. Detrás de eso. También detrás de la economía, para destruir la economía, el ejemplo Job. Ese ejemplo lo tenemos claramente. Job le quebró todas las empresas, claro, con el permiso del Creador. Detrás de algunas enfermedades físicas está Satanás. Tenemos un ejemplo en la Biblia: una mujer encorvada a la que Jesús sanó. ¿Se acuerdan? Vamos a revisarla. Lucas 13. Lucas 13. No con esto estoy diciendo que detrás de toda enfermedad está el diablo. No. No detrás de toda enfermedad está el diablo. Pablo estuvo en una ocasión con un aguijón. Dicen muchos estudiosos, porque no está claro en la Biblia, que era una enfermedad en sus ojos. Porque cuando escribe a los Gálatas, él dice que escribía con grandes letras muy grandes. Generalmente las personas con algunas enfermedades en los ojos tienden a escribir así. Dicen algunos que ese era el problema de Pablo. Y Pablo le oró a Dios que le quitara eso. Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Pero le rogó a Dios. Hay enfermedades puestas por Dios. Hay enfermedades puestas por Satanás. Hay enfermedades producto de nuestros propios pecados.
Y hay enfermedades producto de nuestra indisciplina al comer. Somos desordenados al comer, tenemos que enfermarnos. Hay leyes en el cuerpo establecidas por Dios. ¿Qué tal unas caraotas negras, 12 de la noche, con un cochino frito? Se va a enfermar, hermano. Se va a enfermar, se le van a descontrolar los valores. Hay un pastor que escuché de él, decía, cuando alguien está así, no me pida oración. Yo le digo lo mismo a usted. Controle su disciplina. Y usted verá. Porque vamos a orar y usted sigue indisciplinado. No, hermano, no, el Señor no le va a sanar. Lucas 13:10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad. Lo menciona como un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué maravillosas y graciosas palabras, ¿verdad? Oír del Señor eso. Eres libre. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió diciendo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús se lo atribuye a Satanás la enfermedad. Este diablo acusador fue quien atacó a Jesús en el desierto. El Evangelio de Mateo narra 3 zancadillas que le intentó hacerlo caer. Hay otros textos que menciona a este espíritu como acusador. Constantemente nos está acusando. Sobre todo si cometemos pecado y no los confesamos y no nos arrepentimos. Él va a la presencia de Dios y nos acusa. ¿Y sabes qué hace Dios? Manda, mueve predicadores, la iglesia, para que su vida sea confrontada y se arrepienta. Pero si usted no se arrepiente, Dios puede permitir a Satanás que ataque su vida y lo va a atacar. Hay bases bíblicas de esto. Primero, los Corintios 5, encontramos un hombre con inmoralidad sexual y el apóstol da instrucciones y termina diciendo: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Y era un cristiano. Por eso en esta mañana quiero invitarle a que se arrepienta. ¿Hay áreas en su vida donde hay pecado? La Biblia nos invita siempre a examinarnos. Otro no lo va a examinar a usted, es usted mismo, a través de la palabra y del Espíritu Santo. La invitación es arrepentirse. Desde allí, desde su corazón, dígale al Señor, o espera que el Señor lo quebrante.
¿Espera que el Señor lo meta en una prueba? ¿Espera que el Señor le dé licencia a Satanás? Amado Señor, nos acercamos a ti con áreas en nuestras vidas que necesita del arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Toca esas áreas y quebranta nuestro corazón, Señor. Tal vez tenemos la información en nuestra mente y sabemos que no estamos andando bien, pero no hay dolor, no hay quebranto, no hay arrepentimiento, Señor. Tal vez nos estamos endureciendo. Produce el miedo, si es posible, el miedo. El temor, Señor, de que pueda venir una autodestrucción a causa del pecado. Toca las vidas, Padre Santo.